que pensemos y analicemos. En esta tarde vamos a continuar con lo que hemos venido llamando la validez jurídica de Yeshua como Mesías por medio de la resurrección. ¿Ok? En otras palabras, estamos tratando de establecer si Yeshua realmente es el Mesías o es un cuento que alguien nos vendió. Eso es lo que estamos tratando de establecer. ¿Ok? La validez jurídica. ¿Por qué? Porque en todo el pensamiento bíblico, por decirlo de alguna manera, hay un aspecto legal. O sea, nosotros no podemos decir cosas que Dios no estableció. Y por eso es que muchas personas, algunas veces cuando oran, se frustran porque declaran o dicen o piensan que Dios va a hacer cosas que Dios no lo dice en su palabra, y como no lo dice en su palabra, pues Él no está comprometido a hacerlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que al final viene una gran desesperanza, una gran frustración, y creemos que Dios es el que nos ha fallado, pero Dios no nos ha fallado. Es que nosotros legalmente, nuestra oración legalmente, digámoslo así, no llenó los requisitos para poder ser contestada, porque no tenía los parámetros legales que la palabra de Dios establece. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos del Mesías, y esto es simplemente haciendo una recapitulación, cuando hablamos del Mesías vemos que según nos dicen los escritos apostólicos, lo que llamamos el pacto renovado o el Nuevo Testamento, hubo muchos Mesías. La historia también confirma eso. Hubo muchas personas que en algún momento de la historia se declararon como Mesías. Lo que pasa es que su postura, su declaración contra las evidencias nos dieron el resultado de que su argumento no era lo suficientemente convincente o sólido, y entonces por diferentes razones no pudieron cumplir el oficio, o no pudieron llenar el oficio de Mesías. Uno de ellos, que es el bastante sonado y está escrito históricamente, es el de la batalla de Bar Kokhba, cuando el sumo sacerdote del momento declaró a Bar Kokhba como el Mesías. Inclusive tenía otro nombre y por eso se le llama Bar Kokhba, el lucero de la mañana, o el lucero. ¿Por qué? Porque todo Israel en el 125 al 130, a principios del segundo siglo, todo Israel fue tras de él creyendo verdaderamente que era el Mesías, porque, bueno, el sumo sacerdote había dicho que era el Mesías. ¿Qué sucede? Van a la batalla, y cuando van a la batalla, Bar Kokhba es muerto por el ejército romano. Ok, y ahí se viene abajo todo argumento. ¿Por qué? Porque hay 2 o 3 o 4 requisitos principales que podemos encapsular lo que tiene que ver con la validación de una persona como el Mesías de Israel. Uno de ellos era que tenía que reunir a todos los despatriados, o sea, a todos los que estaban en el exilio, tenía que reunirlos en Israel. ¿Ok? Otro de los requisitos era que se tenían que terminar las guerras. ¿Ok? Entonces ya tenemos, tiene que traer a los exiliados y tiene que tienen que pararse las guerras, basado en aquel pasaje del profeta que dice que convertirán sus instrumentos de guerra en asadores y en instrumentos de sembrar. ¿Ok? Y otra de las cosas que el Mesías tenía que hacer era erradicar la idolatría. Bueno, lógicamente Bar Kokhba murió y no pudo hacer ninguna de estas cosas. ¿Ok? El problema es que cuando vamos a Yeshua le pasa exactamente lo mismo. No logra en su ministerio terrenal
por lo menos, nombrando esas tres cosas, hay más, pero por lo menos nombrando esas tres cosas, no logra cumplirlas. Entonces, de acuerdo a la tradición rabínica, todo Mesías o toda persona que se declaraba Mesías, que no llenaba los requisitos, era o un fallido Mesías o un falso Mesías. En esa categoría entraba. Entonces, bueno, y establecer, el otro requisito importante era establecer el reino, que en el pensamiento bíblico, en el pensamiento en Israel, establecer el reino involucraba o significaba que un rey se sentara en el trono de David, descendiente de David, y ese rey iba a reinar por la eternidad. ¿Ok? Entonces, con esos requisitos, si nosotros de primer plano, y de hecho usted puede hacerlo, hable con un judío ortodoxo y es lo primero que le va a sacar. Con esos requisitos, y si vemos la vida y el ministerio de Yeshua, pues vemos que Yeshua fracasó en un sentido, no pudo concluir el establecimiento o llenar estos requisitos, y entonces vemos que en la historia bíblica, si vamos a la historia bíblica, vemos que aún los mismos discípulos se decepcionan. ¿Y qué dijo Pedro? No, yo me voy a pescar. Y dijo Andrés, bueno, yo me voy con usted. Y se juntaron los antiguos socios y agarraron el barco y se fueron a pescar. ¿Por qué se fueron a pescar? Porque estaban desilusionados. O sea, nuevamente, aparentemente, el maestro, el que se había acercado más a cumplir el oficio de Mesías, pues había muerto y no había llenado todos los requisitos, y si había muerto, pues lógicamente su reino no iba a ser para siempre. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre todos los Mesías o todos los personajes históricos en Israel que en algún momento se declararon Mesías? ¿Cuál es la diferencia con Yeshua? ¿Qué es la gran diferencia? Bueno, la gran diferencia es lo que estamos viendo nosotros aquí en esta tarde y hemos venido viendo, lo que la Biblia llama la resurrección. ¿Ok? Y dijimos que cuando hablamos de resurrección, no hablamos de resucitación, porque la Biblia dice que Yeshua es las primicias de la resurrección. Eso quiere decir que antes de él no hubo nadie que resucitó. Y ya sé que ustedes están pensando en la viuda de Naín, en la muchacha, cuando el Señor le dice, Tabita, levántate, y usted está pensando en varios personajes en la Biblia que volvieron a la vida. Eso es lo que se llama resucitación, no resurrección. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? La gran diferencia es que cuando hablamos de resurrección, la Biblia misma establece que la persona nunca más puede morir. O sea, y esto es importante, cuando una persona resucita, recibe la resurrección, en su cuerpo físico, de carne y hueso, es insuflado el don de la vida eterna. Eso es lo que llamaríamos la chispa o el soplo divino. ¿Qué quiere decir esto? Que esa persona, por el resto de la eternidad, nunca más va a experimentar la muerte. Por eso es que en algunos de los pasajes Pablo dice que, parafraseando, porque Yeshua resucitó, él nunca más va a morir. ¿Okay? Esa es la gran diferencia. Ahora, eso suena interesante, por lo menos desde el punto de vista jurídico, porque entonces eso abre un espacio en el que, aunque Yeshua murió, resucitó, él está vivo. Entonces, si está vivo, todavía puede cumplir los requisitos que se establecen para el que iba a ser el Mesías de Israel. ¿Okay? ¿Me doy a entender? Estoy haciendo un resumen general. Entonces,
por eso es que es importante. Pablo dice, si el Mesías no resucitó, vana es nuestra fe, hemos sido engañados. O sea, si Él no resucitó, estamos perdiendo el tiempo. Estamos aguantando calor por gusto. Estamos siguiendo algo que es mentira, es muerte, es ficticio. Si Él no resucitó, dice Pablo, porque si Él no resucitó, entonces los pecados no pueden ser perdonados tampoco. Dice Él. ¿Se acuerda que lo leímos? Entonces, esa es la importancia. Establecer dentro de los parámetros legales y bíblicos que Yeshua es el Mesías, y es el Mesías porque aunque murió, Él resucitó. Es lo que da base a nuestro argumento y a la solidez de nuestra fe. ¿Ok? Y adelantándonos al final, nosotros creemos firmemente que Él es el Mesías. Simplemente estamos estudiando y aprendiendo por las Escrituras por qué podemos estar seguros de lo que decimos. ¿Ok? Por eso usted ve que mucha gente se desvía. Algunos se van al judaísmo ortodoxo, y entonces si usted se va al judaísmo ortodoxo, lo primero que le dicen, ok, usted puede convertirse al judaísmo, pero tiene que negar que Yeshua o Jesucristo, o como quieran llamarle, o Jesús es el Mesías, y que Él es un impostor, y que él no tiene nada que ver con el asunto. Es lo primero que le van a decir. Y lamentablemente, por cientos lo hacen. ¿Sí? Bueno, ahí está el asunto. Por eso la Biblia también dice que Él va a volver otra vez. Él va a volver otra vez. ¿Ok? Entonces, como todo, las evidencias, y vamos a ver parte de las evidencias, tanto internas como externas, que tenemos de la resurrección de Yeshua. ¿Ok? Ahora, para comprobar, tendremos que esperar al momento cuando Él aparezca en las nubes. Eso es parte de la fe. Pablo dice que Él vendrá. Las escrituras enseñan que Él vendrá. En toda la escritura se nos enseña que Él va a venir otra vez. Entonces, cuando vuelva, pues aquellos que no creyeron se darán cuenta que estaban equivocados. ¿Ok? Entonces, por eso les digo, es importante conocer los argumentos, las pruebas que tenemos para decir que yo creo en esto. Ok, si yo le digo a Abel, es que yo soy millonario, pero ¿sabe una cosa? Présteme 20 pesos, es que no tengo para tomarme un café. ¿Qué va a decir Abel? Bueno, ¿dónde están los millones, verdad? ¿Me entiende? Ahora, ¿qué es lo que prueba que yo soy una persona millonaria? Pues mi estilo de vida. Lógicamente voy a andar posiblemente en un Rolls Royce o en un carro de $500,000 para arriba, voy a vivir en una mansión de unos cuantos millones y mi vida va a cambiar completamente. ¿Ok? Eso es lo que prueba. ¿Ok? Hay aspectos factibles de que yo tengo el dinero. Es igual con la resurrección de Yeshua. Hay argumentos, hay señales, testimonios que nos ayudan a entender, porque nosotros estamos 2000 años aparte de lo que resucitó, lo que dijo Carlos. Y lo que vamos a ver es que lamentablemente en esos 2000 años se ha tergiversado, se ha desdibujado mucho lo que es la persona de Yeshua y su oficio como Mesías. ¿Ok? Y eso es ahí donde vamos a navegar un poco hoy. ¿Ok? Entonces,
La validez jurídica, leímos el libro de los Hechos, ¿ok? Hablamos de eso, ya lo dijimos. Vamos a ver por dónde. Y estábamos aquí, en los peligros históricos de la resurrección. Y para poder entrar en esto, ya pusimos los primeros cimientos la semana pasada, pero vamos a ir a cosas que no se asuste. Escúchelas, medítelas, cuestiónese usted mismo y saque usted una conclusión. ¿Ok? Porque usted necesita pensar. ¿Cuáles son algunos de los peligros históricos de la resurrección? Bueno, uno de los peligros es que la resurrección de Yeshua no se da en lo que se llama en un vacío histórico, sino que más bien surge en un espacio cultural donde las diferentes sectas paganas atribuyen a sus deidades características de lo que se llama semidioses, o sea, dioses que eran mitad hombre y mitad Dios o deidad, que interactuaban entre lo divino y lo terrenal. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? ¿O qué quiero exponerles con esto? Okay. Acuérdense que el judaísmo, los seguidores de Yeshua, lo que se le llama los del camino, que luego a través de la historia se les empieza a llamar y es lo que se conoce como el protocristianismo, ¿okay? Que se establece en el 325 en Nicea con Constantino, el concilio de Nicea. Esos seguidores de Yeshua, especialmente para principios del segundo siglo, tienen que salir de las fronteras de Israel por la persecución. Es lo que leemos en el libro de los Hechos y todo eso de la persecución romana, ¿ok? Por ejemplo, y este ejemplo se lo daba a ustedes la semana pasada, cuando Pablo escribe a la iglesia de Roma. Pablo le escribe a la iglesia de Roma, pero ¿qué es lo que sucede? Que en la iglesia de Roma, para ese tiempo ya, muchos de los judíos, que eran los que habían establecido o fundado la sinagoga en Roma, habían tenido que salir de Roma por un edicto que había. Entonces, los que permanecían en la sinagoga eran especialmente conversos gentiles que, valga la redundancia, habían hecho su conversión al judaísmo, ¿ok? Y ellos sí podían congregarse en Roma, porque no eran judíos, ¿ok? Ahora, ¿cuál es el problema? Que al vaciarse las sinagogas y la mayoría de los judíos ir al exilio, se dio un vacío de enseñanza. Entonces, ¿quiénes fueron los que tuvieron que rellenar ese vacío? Bueno, los mismos conversos gentiles, ¿ok? Que estaban aprendiendo del judaísmo. ¿Cuál es el problema? Y esa es la dinámica que vemos en todo lo que llamamos el Nuevo Testamento o los escritos apostólicos. Que ellos vienen y su forma de ver las cosas es muy diferente al pensamiento hebreo, porque ellos son un pensamiento griego, helenista. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, yo, les voy a poner un ejemplo, el mío, que yo le he puesto varias veces. Yo nací en una familia cristiana, ¿ok? De 2 o 3 generaciones. O sea, mi abuelo fue cristiano, mi tatarabuelo fue cristiano, mi abuela fue cristiana. Entonces, yo no conozco, nada más lo que he estudiado, pero yo no conozco mucho o he experimentado mucho del catolicismo, por ejemplo. Yo 2 veces entré a la iglesia católica. El día que fui a conquistar a mi esposa, que la acompañé para no sé qué, y un día que no sé, había un funeral, no sé qué, había, esos 2 días yo he entrado a una iglesia católica. De ahí yo no conozco doctrina, lo que digo, lo que he leído, lo que he estudiado, pero nunca he ido a un rezo, en mi casa nunca se hizo un rezo, yo no sé nada de eso, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que mi forma de ver las cosas, como mi pensamiento, digámoslo así, es cristiano,
Pues yo veo la Iglesia Católica y lógicamente yo no porque sea muy espiritual, pero no puedo compartir. ¿Por qué? Porque no es parte de mi cultura. O sea, yo siempre dije, ¿para qué andan con esa imagen para arriba y para abajo en la calle? Lo único que me gustaba es que todas las muchachillas se reunían ahí, entonces uno iba ahí a ver qué pescaba, ¿eh? Eso era lo único. Pero de religión nada. Entonces, cuando nosotros hablamos del pensamiento judío o del pensamiento hebreo, estamos hablando de una nación que independientemente que cayó en el pecado y se envolvió un poco en la idolatría y todo, en sus bases, su pensamiento es completamente diferente al pensamiento pagano. Y cuando hablamos de pagano, lo que queremos decir es el pensamiento de las naciones que tenían un pensamiento, ¿cómo se llama esto? O sea, que creían en muchos dioses, eran politeístas, eso es lo que quiere decir pagano. Entonces, para ellos era muy fácil creer en muchos dioses, y les puse el ejemplo cuando Pablo llega al Areópago y le dice, he visto que pasando por la ciudad ustedes tienen muchos dioses y vi al Dios no conocido. Bueno, a ese Dios les vengo a mostrar a ustedes. ¿Qué es lo que Pablo, cuál es el argumento de Pablo? Pablo lo que le está diciendo, para que le escuchen, yo vengo a mostrarles otro de los dioses. Luego Pablo refina su diálogo y etcétera, etcétera. Pero lo que Pablo, entonces para ellos era muy fácil, escuchemos un nuevo Dios, veamos a ver qué es lo que hace, veamos a ver qué es lo que trae, qué hace este nuevo Dios. O sea, tenemos 300, 400 dioses, ¿qué nueva doctrina será esta? Cuando Pablo habla de resurrección, no, ya este está loco, vámonos de aquí, no perdamos el tiempo, porque este está deschavetado, ¿ok? Entonces, cuando la iglesia en Roma y muchas otras congregaciones ya en la frontera fuera de Israel empiezan a continuar con la enseñanza bíblica y con la vida cotidiana en el Señor, muchas de las influencias filosóficas, filosóficas del mundo pagano se metieron en la iglesia. ¿Por qué? Porque era la forma como ellos podían explicar lo que la palabra del Señor decía. ¿Por qué? Porque no tenían el trasfondo cultural y religioso que el pueblo de Israel tenía. En otras palabras, el pueblo de Israel, por inercia, no creían en muchos dioses. Por inercia, ¿ok? Ellos creían en un uno y único Dios, aunque se envolvieron en diferentes maneras en la idolatría, claro que sí, no estamos diciendo que no, pero básicamente ellos creían en un solo Dios. ¿Ok? Este otro pueblo, lo normal para ellos era creer en muchos dioses. Y la historia el problema es que la historia de los dioses, la filosofía, es muy parecida a la historia, llamémoslo así, cristiana o bíblica. Y por eso dice ahí, ellos creían que los dioses podían tomar forma humana. ¿Ok? E inclusive los dioses podían interactuar, tomar forma humana o semihumana y tener relación con los seres humanos e inclusive llegar hasta tener intimidad, ¿ok? Y de ahí nacen otros dioses que son igualmente mitad hombre, mitad Dios, como por ejemplo Hércules, que me acuerde así, Hércules, ¿verdad? Y algunos otros dioses. Entonces, ellos vieron que lo que la nueva religión, llamémoslo cristianismo, para entendernos, lo que el cristianismo proponía, como ellos podían entenderlo, era relacionándolo con el trasfondo cultural y religioso que ellos tenían. ¿Ok? Entonces,
eso provocó que el tema de la resurrección cambiara un poquito del pensamiento hebreo a lo que era el pensamiento pagano. ¿Ok? Ahora, luego, les mostré eso, que por ejemplo me encontré esto en internet donde dice, feliz Navidad a todos los dioses nacidos el 25 de diciembre. Y ahí hay como unos 10, 12, 15 deidades. No me estoy metiendo en el tema de la Navidad, no, pero deidades. O sea, todos estos son dioses que su historia coincide perfectamente con la historia de Jesús que nosotros o que el cristianismo tiene de la Navidad. ¿Me doy a entender? O sea, calzó ahí. Ahí está, por ejemplo, Dionisio, está Tamuz, está Hermes, está Buda y un montón de otros más. ¿Ok? Entonces, ese fue el peligro histórico de la resurrección. Y por eso Pablo se enfoca tantísimo en defender y poner la perspectiva correcta de la resurrección. Porque, en otras palabras, cuando la iglesia gentil empezó a ver el tema de la resurrección, su tendencia fue irse hacia el lado que más entendían, que más cómodos se sentían doctrinalmente, y era el concepto pagano de los semidioses. ¿Ok? Ahora, entonces, ahí puse como se lee en el hebreo Jesús, así es como se lee la palabra Yeshua, ¿ok? Entonces, ellos tienen que llegar y demostrar que Yeshua es algo diferente. En otras palabras, que Yeshua es superior a los dioses paganos. ¿Ok? Ahora, aquí es donde empieza a moverse el problema. ¿Por qué? Porque vino Pablo y le dijo, vi que ustedes tienen un lugar vacío en el panteón, y dice, al Dios no conocido. Yo les vengo a hablar de ese Dios que ustedes no conocen. Ok, muy bonito el mensaje. Todo el mundo le puso atención. Pero, ¿qué es el problema? Que cuando la iglesia sigue expandiéndose en el imperio, okay, el movimiento del protocristianismo sigue expandiéndose, entonces el problema es que Jesús, la resurrección de Jesús, cayó dentro de lo normal que ellos creían. O sea, es un Dios más, es uno de los 300 y tantos que tenemos, no hay problema. Entonces el cristianismo dijo, no, un momentito. Jesús, la resurrección de Jesús, no es como la resurrección de sus dioses. No se parece a Dionisio, no se parece a Hércules, no se parece a este, no se parece a los otros. Es superior. Ahora, el problema es este, para que ustedes sepan por dónde voy en los próximos minutos. ¿Cómo podían probar que Jesús, Yeshua, era superior a los otros dioses que ellos tenían? ¿Cómo podían hacerlo? ¿Milagros? No, porque sus dioses supuestamente, y hablaba con Emilia al principio, por ejemplo, muchas veces familiares de uno le piden oración, ¿verdad? Hay un enfermo, lo que sea, y hay gente que es católica y gente cristiana, y los dos oran. La persona se sana. ¿Quién dice que lo sanó? Si es católico, ¿quién dice? La Virgen María, un santo. Si es cristiano, no, fue Jesucristo. ¿Quién tiene la razón? Habría que ir donde la doctora Polo,
¿Quién está correcto? Bueno, si yo soy del partido católico, yo digo la Virgen. Si yo soy del partido cristiano, yo digo Jesús. Pero, ¿cómo hacemos un desempate? Yo recuerdo que una vez, cuando a mi hermana Daisy le dio el neurisma en la cabeza, estábamos en Florida, mi esposa y yo, con ella, para traerla para acá, porque no podía viajar por avión, había que traerla por carretera. Y lógicamente pidieron la oración y muchas amigas de ella. Y una amiga de ella, cuando ella ya se recuperó y realmente fue un milagro lo que Dios hizo y todo, una amiga de ella le dijo, Daisy, vea, le recomiendo que le prenda una vela a la Virgen de no sé qué. Entonces mi hermana Daisy le dijo, ay, mire, es una buena amiga de ella de años, de juventud. Le dijo, disculpe, yo respeto su creencia, pero yo no creo en eso. Y ya le explicó, ya le dijo, no, está bien, no hay problema, bla, 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 bla. Pero lo que quiero decirles, este dice que es, y este dice que es. Eso es lo que pasó ahí. Entonces, ¿cómo podemos sacar a la gente de la supuesta ignorancia? Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil. Entonces, ellos tuvieron, estoy hablando ya del protocristianismo. Ya el judaísmo o los seguidores judíos ya eran una minoría. Finales del segundo, principios del tercer siglo ya la iglesia era mayoritariamente gentil. ¿Ok? Ellos tenían que hacer algo. Por eso es que se dan los concilios, lo que llamamos los concilios vaticanos, el de Nicea, el de Cartago, etcétera, etcétera. ¿Por qué se dan? Tratando de establecer ciertas doctrinas que este grupo pensaba que aquel grupo estaba equivocado. Entonces, para poder establecer que aquel grupo estaba equivocado, yo tenía que presentar mis argumentos y tratar de afiliar la mayor cantidad de personas posibles a mi movimiento para que de esta manera se estableciera que lo que yo pienso es lo que la Biblia dice. Y entonces se llevaba a votación. O sea, la mayoría, y eso es un hecho histórico, usted va en internet y lo encuentra. La mayoría de las doctrinas que usted y yo creemos, se creen por votación, porque el concilio votó que era así. ¿Ok? Nada de argumento teológico, no, el concilio creyó que era así. ¿Y quién ganó? Pues el que tenía más votos, lógico. En una votación el que gana es el que tenía más votos. ¿Ok? Y entonces se establece eso. ¿Ok? Entonces, ¿cómo pueden hacerlo? ¿Cuál es el método? Entonces, para el mundo pagano, así, aceptar que Yeshua había resucitado no era problema. No era problema. ¿Ok? La tarea difícil del cristianismo era probar que Yeshua era superior a los dioses que ellos tenían. Ese era el problema grave. ¿Ok? Entonces, Hechos 17, bueno, ahí está la parte de Pablo con el Dios no conocido. ¿Ok? Ahora, hablamos también de algunos conceptos básicos que el judaísmo del primer siglo, le puse judaísmo bíblico para que no crean que yo estoy hablando del judaísmo ortodoxo que se practica hoy, no. Esto es lo que Yeshua creía, esto es lo que se practicaba en el primer siglo, ¿ok? Habían algunos conceptos básicos. Por ejemplo, dijimos, ellos creían que el Mesías, el término Mesías e Hijo de Dios eran lo mismo, eran intercambiables, no había problema. O sea que el Mesías era Hijo de Dios y llamarle Hijo de Dios se estaba refiriendo al Mesías. O sea, esto era un término mesiánico, básicamente. ¿Ok? Ahora, lo otro es, bueno, eran intercambiables, significaban lo mismo. La otra parte es, Mesías y Rey de Israel hablaban de la misma persona, no había problema. Todo el mundo creía que cuando el Mesías apareciera, de hecho iba a ser el rey conforme
a la dinastía de David, etcétera, etcétera, y iba a establecer el reino en Jerusalén. No había problema, usted podía al Mesías, por eso cuando él le dicen a Yeshua, tú eres rey, y él dijo, bueno, usted lo dice. No había problema, no había ningún problema en eso, ¿ok? Ahora, de igual manera, ¿dónde empiezan los problemas? El problema empieza aquí. Y es que, aunque estos dos conceptos son intercambiables, son usables en la Biblia, nunca fueron usados para referirse al Padre. ¿Ok? O sea, llamarle hijo, llamarle Mesías, llamarle rey, al Mesías no había problema. El problema es que estos conceptos, bíblicamente hablando, y para ampliarle más el área, por un momento, creemos que es la palabra de Dios, pero por un momento olvídese del Nuevo Testamento. Usted sabe que cuando Yeshua andaba en la tierra no había Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento aparece más o menos, empieza a escribirse 40 años o 20, 30 años después de la muerte. O sea que para el tiempo de Yeshua lo único que tenían era lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, la Tanakh. Entonces, en ese parámetro, bíblicamente hablando, nunca usted no encontrará una enseñanza ni rabínica, ni profética, ni nada, en que el Mesías es asociado con el Padre. Ahora, para el protocristianismo, esto era importante. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué era importante? Porque, de acuerdo al concepto bíblico, el Mesías es el enviado del Padre, no es el Padre. ¿Ok? El Mesías es el enviado del Padre. Y en las próximas lecciones vamos a tocar versículos, palabras, etcétera, etcétera, para yo exponerles a ustedes la enseñanza, ¿ok? O sea, el Padre, que lo conocemos como Jehová, Yahweh, Jehová, pronúncelo como quiera, es el Dios creador. Lo que recita el Shema, el uno y único. El Mesías, su plan oculto de redención. En otras palabras, el Mesías es la revelación redentiva, o sea, la revelación del plan salvífico del Padre. Esto es lo que vamos a establecer en las próximas lecciones. Vamos a establecer o les voy a presentar estos conceptos con bases bíblicas, ¿ok? El Padre es el Dios creador, Jehová, único. El Mesías, su enviado, su plan oculto, su dabar, dice Juan 1, ¿ok? El menra, dice el arameo, ¿ok? Ahora, el Mesías es el escogido del Padre para establecer su reino, la edad mesiánica. Y no sé si hablé la semana pasada o en algún momento, pero aclarándole a alguien yo le decía, el concepto bíblico de Mesías no es una persona, ¿ok? Es un oficio, ¿ok? Que recae sobre una persona. Por ejemplo, el sumo sacerdocio. Todos los levitas son sacerdotes, ¿ok? Pero solamente, bíblicamente, solamente los de la descendencia de Aarón, que era de Leví, de la tribu de Leví, solamente los descendientes de Aarón podían ser sumos sacerdotes. Ahora, ¿quién fue el sumo sacerdote? Montones.
En cada periodo de la historia hubo un sumo sacerdote nuevo. ¿Por qué? Porque el otro murió, lógicamente. Lo que quiero decirle con esto es, el sumo sacerdocio es un oficio que una persona puede ser encomendada para llenar. En otras palabras, yo hubiese, la tribu de Aarón es el próximo en la línea, muere el sacerdote, entonces yo hubiese encomendado para llenar el oficio del sumo sacerdote. ¿Ok? Ahora, en el Mesías es igual, por eso hubo muchos Mesías. ¿Ok? Y después vamos a ver el concepto que implica ser Mesías, en términos general. ¿Ok? Ahora, iba a haber uno, por ejemplo, Ciro, mi Mesías, dice, mi ungido, mi Mesías, dice el profeta. ¿Ok? Iba en esa línea de sucesión mesiánica, iba a llegar uno que iba a ser diferente a todos. Por eso, cuando se refiere a eso, si habláramos hebreo y estuviéramos leyendo en hebreo, se usa el artículo definido, el ha Mashiach, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso quiere decir el que es, no hay nada más que eso. Iba a llegar en la línea mesiánica, iba a llegar uno sobre el cual iban a haber ciertas características que lo iban a establecer como para usar una palabra en español, el Mesías de Mesías, y el que iba a llenar y a poder establecer lo que el oficio del Mesías requería, incluyendo, y se los voy a decir adelantándome, incluyendo la divinidad. Ahora, el problema es este: ¿qué significa para usted y para mí divinidad? Posiblemente no es lo que en el judaísmo bíblico del primer siglo significa divinidad. ¿Ok? Sí. Ok. Para eso tenemos que pedirle al Señor que nos dé vida para la semana entrante, porque esa es una lección bien interesante. Eso se llama, no el oficio, pero, ¿cómo es que? Ahorita se lo contesto, pero sí vamos a tratar eso. ¿Por qué? Porque Él dice que el que ha visto al Padre me ha visto a mí, porque Él dice que en Él habitaba corporalmente toda la divinidad. ¿Qué significa eso? O sea, hay muchos términos, varios versículos que aparentemente contradicen lo que yo les estoy diciendo. Pero voy a tratar de aclararles qué significa eso en el pensamiento hebreo. ¿Ok? Solamente les pido un poquito de tiempo, pero mantenga esa pregunta que es muy interesante. ¿Ok? Entonces, en otras palabras, iba a llegar ese Mesías y no va a haber más Mesías. Iba a llegar ese Mesías y ese Mesías iba a ser escogido porque el Padre le iba a insuflar, como hizo con Adán, iba a insuflar el Espíritu de Dios. Y dice que tendría los 7 espíritus: espíritu de conocimiento, espíritu de sabiduría, ¿ok? Que son los 7 espíritus de Dios. Y él iba a ser comisionado. Su gran comisión como Mesías, aparte de redención, iba a ser, bueno, que eso es lo que significa, valga la redundancia, iba a establecer su reino. El reino del Padre no es el reino de Yeshua, es el reino del Padre. Y la edad mesiánica. ¿Qué es la edad mesiánica? El cumplimiento de lo que Dios le prometió a David cuando le dijo que la llama no iba a extinguirse de la casa de David. ¿Okay? El reino mesiánico, la edad mesiánica, es ese periodo de tiempo que lo conocemos como de 1000 años, donde el Mesías, Yeshua para nosotros, Jesús, reinará desde Jerusalén y se cumplirá lo que dice el profeta, que desde Jerusalén saldrá la Torá y la enseñanza desde el monte de Sión. ¿Okay? Y él reinará por 1000 años. Y les he dicho a ustedes, y si vamos a Apocalipsis, dice que al final de eso,
Él tomará el reino, porque acuérdate, dice Pablo, todas las cosas le fueron sujetas a Él. Dice Pablo, ¿con excepción de qué? Todo le fue sujeto a Él, o sea, todo está bajo sus pies, bajo su autoridad, excepto qué. ¿Qué dice Pablo? Excepto el que le sujetó a Él todas las cosas, o sea, excepto el Padre. El Padre no está sujeto al Mesías. Y dice que al final de la era mesiánica, el Mesías traerá el reino y lo pondrá a los pies del Padre para que Él sea el uno y único Rey. Porque el que va a reinar no es Yeshua. El que va a reinar y el que va a ser Rey es Dios. Y cuando le conteste la pregunta a Abel, vamos a ir atando todos estos cabos y vamos a ir viendo por qué. ¿Ok? Ahora, entonces, siguiendo adelante, el problema es que como el cristianismo tenía que presentar, valga la redundancia, una carta de presentación que impactara el mundo gentil, entonces el cristianismo dijo, bueno, si todos los dioses están al mismo nivel, inclusive Jesús, vamos a hacer una cosa. Vamos a levantar a Jesús por encima de los dioses. Y si levantamos a Jesús, no importa que ellos sigan creyendo que hay un montón de dioses, pero si Jesús es superior, podemos llegar al imperio, al paganismo, y podemos decirle, nosotros les traemos una solución mejor que lo que usted tiene. Y entonces ellos vinieron y unieron el concepto. Acuérdense que vimos conceptos del primer siglo, Mesías, Hijo de Dios, Mesías, Rey, y ellos unieron el concepto de Mesías con el Dios creador. Y ahí es donde aparece o se dan los principios o los fundamentos de lo que hoy conocemos como la doctrina de la Trinidad. ¿Qué es la doctrina de la Trinidad? ¿Qué dice? Es un Dios en tres personas. ¿Ok? ¿Cómo puede ser un Dios en tres personas? O sea, ¿cómo puede ser uno si son tres? Y cuando usa el término, y muchas veces nosotros lo pasamos por alto, pero si usted va a las encíclicas papales, ¿por qué se usa ciertas palabras? Cuando dice persona, que viene del concepto de personalidad, eso indica que esa persona tiene, número uno, voluntad propia, decisión propia. ¿Eso qué implica? Que cualquiera de los tres se puede revelar en cualquier momento y decir, no, un momentito, yo dejo eso y yo me hago mi reino aparte. Muy simple decirlo, pero eso es lo que implica la palabra Dios en tres personas. Entonces aparece el concepto, porque no es una doctrina bíblica. En ninguna parte de la Biblia usted encuentra la palabra Trinidad, ni siquiera aludido, refiriéndose a Dios. Y yo sé que usted está pensando, y estos tres son los que dan testimonio en el cielo. Si usted va y revisa la mayoría de esos textos, con la historia se dará cuenta, y no es tratando de buscar una salida fácil, usted puede hacerlo, me ahorra el trabajo, usted va y lo busca. Esos son textos que aparecieron en pergaminos o en copias posteriores. Cuando usted va buscando las copias más viejas, digámoslo así, usted se da cuenta que esos conceptos y esos versículos, inclusive hasta casi capítulos, no aparecen. Fueron añadidos en algún momento por alguna razón que no es el tema de nosotros hoy en día o en este momento. Entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos? Dijeron, bueno, si yo quiero que Jesús tenga el impacto, ¿qué es lo que va a hacer? Todos estos dioses tienen poderes, todos estos dioses tienen autoridad, todos estos dioses resucitaron, todos estos dioses interactúan con los hombres. Pero si yo vengo y traigo un Dios que es el que los creó a todos, pues lógicamente que este es superior. Entonces, ¿qué dijeron? Ellos unieron Mesías con creador. Entonces, el Mesías es el creador, ¿okay?, del mundo, de todo lo existente. ¿Ok? Entonces, al unir ellos eso, lograron establecer
una jerarquía mayor para Jesús, mayor que los otros dioses. No, como le dijera, no anularon los otros dioses, no los desecharon, sino que dijeron, Jesús es superior. Entonces, si este es superior, ¿con quién quiero estar yo? Pues con el que tiene mayor fuerza. Es lógico. ¿Ok? Ahora, entonces, ¿qué pasó aquí? Para ese momento histórico, la fe nazarita o los del camino, ya eso lo dije, había salido de las fronteras de Israel, está dentro del mundo pagano. O sea, el mensaje sale del monoteísmo de Israel al politeísmo del imperio. Eso es lo que sucede, ¿ok? Seguimos adelante. Vamos a ver. Y ya en unos minutos termino. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que debido a esto, y especialmente en nuestro concepto hoy día, estoy hablando del cristianismo del siglo XXI, con esta transición que surge, el Mesías judío, que ¿quién era el Mesías judío? ¿Quién era el Mesías judío? El enviado del Padre, ¿recuerdan? El representante. El Mesías judío es transformado en el Dios del Nuevo Testamento y es declarado el Dios de los cristianos. ¿Ok? Y si usted no me cree, hable con cualquier cristiano, hable con cualquier persona cristiana, y usted se dará cuenta que cuando usted habla de Jehová, lo primero que piensa es en que, bueno, es que Cristo es amor. Alguien le hizo una pregunta, creo que fue Emilia, si no me equivoco, que le dijo, bueno, ¿qué prefiere usted, fe o amor? Amor, porque Cristo es el pacifista. Cristo es el que todo está bien. Y usted ve las predicaciones, entonces usted ve las mega iglesias. ¿Cuál es la predicación de las mega iglesias? Cristo te ama, somos victoriosos, en Cristo tenemos poder. O sea, y desecharon el Dios, entre comillas, del Antiguo Testamento, porque el Dios del Antiguo Testamento es un Dios rígido, es un Dios cruel, es un Dios justiciero que extermina aún mujeres y niños. O sea, el Dios del Antiguo Testamento es un Dios malo. El Dios del Nuevo Testamento, este Jesús, es un Dios bueno. ¿Ok? Eso es lo que ocurre en la transición teológica que se da en esos primeros siglos. Entonces, lógicamente, en ninguna parte, aún en el Nuevo Testamento, usted no encuentra eso. En ninguna parte del Nuevo Testamento usted encuentra eso, ¿ok? Ni Yeshua lo enseñó, ni sus seguidores tampoco, ¿ok? Ahora, en la cultura pagana, los héroes nacionales, que son los dioses, después de su muerte eran elevados al Olimpo y adquirían estatus de dioses. Es lo mismo que observamos en la religión católica. Nómbreme un santo vivo. Ninguno, no hay, es que no hay. ¿Por qué? Porque la religión católica sigue este patrón. Esto es el pensamiento pagano del primer siglo, segundo siglo, del imperio. Todos los dioses, después de muertos, eran deificados y adquirían el estatus de dioses y eran enviados al Olimpo, ¿ok? Y la Iglesia Católica sigue haciendo lo mismo. En ninguna parte de la Biblia usted encuentra un santo muerto.
O sea, que fuera santificado o elevado a santidad después de muerto. Nunca. Lo que hicieron y la categoría que se les dio fue en vida y fue mientras ejercieron su ministerio, por llamarlo de alguna manera. En el caso de Moisés, un hombre humilde, como no había otro, etcétera, etcétera, pero estaba vivo. ¿Ok? Ahora, luego, entonces, la resurrección de Yeshua no lo consagró como el Dios de Israel. O sea, Él no es Dios porque resucitó, sino que la resurrección lo coronó como lo que se llama en la Biblia o en el pensamiento hebreo bíblico el Mesías ben David, o sea, el Mesías hijo de David o el Mesías de la casa de David, que ahora goza del don divino de la inmortalidad. En otras palabras, Yeshua no era inmortal cuando nació. Esto es parte de los argumentos de los grandes concilios. ¿Por qué? Porque los gnósticos, ¿qué decían los gnósticos? No, un momentito. Es que Cristo, Jesús era Dios. Él no era hombre, él aparentaba ser hombre. Entonces, él aparentaba tener hambre y aparentaba comer. ¿Ok? Para identificarse con nosotros, para que no nos espantáramos. Entonces, cuando él fue a la cruz, porque Dios no puede morir, ¿cómo podemos matar a Dios? Entonces, el razonamiento lógico pagano, como Dios no puede morir y Cristo es Dios, Él es uno con el Padre, o sea, Él es el Padre, entonces Él fingió los dolores de la cruz, o los dolores cuando lo latigaron, y fingió la muerte, pero Él no murió. Eso fue una buena película que Él hizo. Ni Gibson pudo hacerla tan perfecta, ¿verdad? Según los gnósticos. Él fingió, pero él no pudo, porque Él es Dios. ¿Cómo puede Dios sentir el dolor? ¿Cómo puede Dios ser castigado? ¿Cómo Dios puede morir? Es imposible. ¿Ok? Entonces, lo que el pensamiento hebreo dice es, no, el Mesías no era eterno. ¿Ok? Yeshua como el Mesías era un hombre que nació de la Virgen María, de María, que creció, se educó, se desarrolló, que fue ungido en el oficio de Mesías. Esto es muy importante. Él fue ungido en el oficio de Mesías. ¿Cuándo? En el río Jordán. Cuando el Espíritu de Dios descendió sobre él y lo selló como el Mesías esperado de Israel, que luego Pablo dice que él le fue dado el nombre por su obediencia, el nombre de Jehová. Eso lo vamos a hablar después, ¿ok? Pero entonces, este Mesías muere como muere cualquier hombre, bueno, en el sentido de que muere, ¿verdad? Murió crucificado, no es una muerte cualquiera, pero muere, y entonces es resucitado, ¿por qué? Por el Espíritu de Dios, dice Pablo. Y el Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos, nos resucitará a nosotros también, dice. Esa resurrección, ese Espíritu le concede el don divino de la inmortalidad, porque inmortal solo Dios. Inmortal solo Dios. Y Dios se lo concede a quien Él quiere. Se le insufló al Mesías y la promesa es que así como Él resucitó, nosotros resucitaremos para vivir eternamente con Él. O sea que llegará un día en que usted y yo seremos igual a Yeshua. Porque eso es lo que dice Pablo, hasta que alcancemos la estatura de un varón perfecto. Si Él es Dios, ¿cómo usted y yo vamos a ser dioses? Bienvenido al panteón. Porque eso es lo que dice Pablo, que seremos igual que Él. Si Él es Dios, entonces eso quiere decir que usted y yo vamos a ser dioses.
Y ahora él goza de la chispa divina de la inmortalidad. ¿Ok? Última filmina y termino ahora sí, que he terminado como 500 veces. Es que el café, allá Alba me está haciendo ojitos con esa tacita de café. Veamos a ver. Ahí está. Entonces, eso ya lo vimos. Entonces, ¿qué dijeron ellos? Un momento. Y ahí viene lo que se llama lo que se conoce teológicamente como la cristofanía. ¿Qué es la cristofanía? ¿Quién sabe qué es la cristofanía? ¿Qué es la cristofanía? La cristofanía lo que dice es que Cristo, el Mesías, Jesús, como es uno con el Padre, como es Dios, entonces Él está desde el principio. Y entonces, Él, como está desde el principio, todo lo que vemos en el Antiguo Testamento, especialmente cuando se refiere al ángel de Jehová, es Cristo. Eso se llama cristofanía, o sea que se apareció. Porque Cristo es eterno, porque es Dios. ¿Ok? Entonces, el protocristianismo dijo, bueno, Cristo es Dios, es igual al Padre, son tres personas en un solo Dios. O sea que Cristo, a pesar de sus dioses, Cristo es el creador de Génesis 1:1. Porque Él es Dios. Entonces, el cristianismo estableció que Yeshua era superior a, por ejemplo, Hércules, Mercurio, Poseidón, Júpiter, Apolonio de Tebas. Si usted lee la historia y vaya a la internet y ponga Apolonio de Triana y diga usted que está leyendo los evangelios, las mismas cosas le adjudican. Y también, entonces, al ser el creador, estaba por encima de Octavio César, o sea, del emperador, del culto al emperador, que era el máximo Dios que existía, o la máxima representación de Dios en la tierra que existía, viviente, ¿verdad? Ahora, entonces, este concepto fue fácilmente asimilado por el paganismo hasta el día de hoy. Inclusive nosotros tenemos cualquier persona que sobresale, nosotros le adjudicamos divinidad. Por ejemplo, yo me acuerdo que yo dejé de repetirlo porque yo lo repetía. Como me gusta el café, el néctar de los dioses, yo decía. Una persona, por ejemplo, cuando juega fútbol, como estos grandes futbolistas, es que es como un dios jugando. Los endiosan. Cuando están en partidos, uno oye los comentarios de los que están transmitiendo. Le pega la bola como los dioses. O sea, tenemos este concepto de endiosar aquello que sobresale. ¿Ok? En la música, en las artes, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y entonces, el cristianismo transformó y presentó al mundo pagano el Mesías judío como Dios. Y como era Dios, merecía total y absoluta obediencia, respeto y adoración. Lo voy a dejar pensando esta semana en esto. Cuando Yeshua hablaba, por ejemplo, cuando él dijo, cuando oren así. ¿Cómo dijo él que oráramos? ¿Cómo? No, está equivocada. Él hizo una oración al Espíritu Santo. Hizo una oración a Jesús. Cristo, ayúdame. Cristo, fortaléceme. Cristo, está correcto. Por eso le digo, vea que como rapidito la hago cambiar de mente. Cuando Yeshua oró, él se refirió al Padre. ¿Por qué la iglesia cristiana le pide a Cristo?
¿Por qué la iglesia cristiana estableció una oración al Espíritu Santo? Exactamente. Vea la mayoría de nuestros cantos. ¿A quién elogian y exaltan nuestros cantos en la iglesia? ¿Sí? Pero es diferente. Pero pídale al Padre, no que le pida a Jesús. Ahora, porque Yeshua es el camino y la puerta. Eso es diferente. Él dijo, todo lo que le pidan al Padre en mi nombre. ¿Qué quiere decir eso? Eso se llama no el orden, pero eso se llama la representatividad. ¿Ok? La representatividad. Que si Dios lo permite, vamos a tratar de verlo la semana entrante si Dios nos presta vida. Entonces, lo que sucede es que cuando yo me acerco al Padre, yo me apropio. Cuando oren al Padre en mi nombre, no es en el nombre de Jesús, es a través de los méritos que Él hizo para ser nuestro representante delante del Padre. El intermediario, exactamente. Pero no se le puede pedir al intermediario, hay que pedirle, Él nos enseñó que tenemos que pedirle al Padre. Entonces, por eso siempre que usted oye ve las oraciones en la palabra, van dirigidas al Padre, tomando el beneficio, digámoslo así, de los méritos o de la puerta que Yeshua abrió por su obediencia. Lo que la oración quiere decir es esto: Padre, yo te pido esto y esto y esto, lo que sea, por los méritos, o sea, te lo pido porque Yeshua ganó delante de ti el privilegio de ser escuchado. O sea, mi oración yo no la presento ante el Padre. Quien intercede por mí, según el libro de Hebreos, es el mismo Mesías, Yeshua. Él es el que la presenta al Padre. Entonces, y así como usted dio ese ejemplo, está claro, ¿por qué nosotros oramos a Jesús? Y hay oraciones, y la mayoría de las veces ni siquiera mencionamos al Padre. Y cuando hablamos de Dios, estamos en nuestro inconsciente pensando en que Cristo es Dios. ¿Entiende? Entonces, eso indica que si la enseñanza es correcta, tenemos que replantearnos muchas cosas y cambiar muchas cosas. Que el Señor continúe bendiciendo. Espero que se vayan contentos para la casa. Piensen esta semana. Nos ponemos de pie, nos bendecimos y damos gracias al Señor por estar aquí y por haber podido estudiar la palabra. Y como cada semana nos bendecimos declarando la palabra que dice: Yevarejeja Jehová beishmereja, Yaer Jehová panaibeleja bijuneja, Isa Jehová panaibeleja beyasen leja shalom. Vasanu et shamial benei Israel va'ania barajem. Beshen Yeshua sarja shalom. Jehová el que existe se arrodillará delante de ti trayéndote regalos, te guardará con una cerca de protección. Jehová el que existe reflejará la totalidad de su presencia hacia ti, trayendo orden y proveyéndote de amor, sustento y amistad. Jehová el que existe levantará la totalidad de su ser hacia ti, te considerará y establecerá la provisión de todo lo necesario para llenar todas las áreas de tu vida y estar completo. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. En el nombre de Yeshua, Príncipe de paz. Amén y amén. Que la gracia del Señor sea con ustedes, y hay café, así es que no se vayan.